Bien. ¿Ahora se escucha? Vale. Vamos a ver. Es como si hablara en cámara rápida. Vale. ¿Y ahora? ¿Se escucha ahora? Vale. Vale, es que lo tenía mal configurado. No pasa nada, voy a repetir entonces lo que estaba explicando. Bien, pues volvamos entonces a lo que estábamos explicando. Estaba explicando el hadith al-mu'allal. Vale. Pues repito, el hadith al-mu'allal, antes de empezar hice un inciso de que en algunos libros de la etimología, evidentemente en lengua árabe, presentan o definen a este tipo de hadith como al-ma'lul, y eso es incorrecto, es un error gramatical que presentan muchos libros, y eso es una cosa que resalta el imam as-Suyuti, diciendo que el hadith se llama al-mu'allal y no al-ma'lul. Bueno, quitando esa nota respecto a la etimología del hadith, al término, ¿no? Al concepto, al término al-mu'allal y no al-ma'lul, es un error gramatical que se encuentra en algunos libros de etimología. Bien, en cuanto a esa definición, la definición del hadith al-mu'allal es cuando un hadith presenta una paradoja, una incongruencia, ¿no? O una antítesis, ¿no? Tanto en la cadena de narradores como en el contenido del relato que necesitan una interpretación. Es decir, este tipo de hadiths, necesita ser interpretado, porque si no se puede salvar esa incongruencia o esa contradicción, entonces el hadith se rechaza, a pesar de que el compilador haya verificado que la cadena es válida, pero que el contenido del hadith presenta esa paradoja que no puede ser salvada, es decir, no puede ser resuelta, ¿vale? Cuando no se puede resolver mediante la interpretación, ¿no? Se le busca una interpretación, entonces el hadith se rechaza. Vamos a buscar un ejemplo en cuanto a contenido. Un ejemplo es este hadith que está recogido en Bukhari, en Muslim, hadith considerado cuya categoría es válida, es sahih. Dice: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Es decir, cuando dos musulmanes se encuentran y se enfrentan con sus espadas, tanto el que asesina como el que muere están en el fuego. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Entonces dije: oh mensajero de Dios, esto para el asesino, pero ¿qué pasa con el asesinado? Dijo: pues él estaba pendiente de asesinar a su compañero. En este hadith presenta una paradoja, y es que no matiza si esto es un acto de justicia o no, si es un acto equitativo o no, porque bien podría ser que aquel que asesina al otro podría ser que lo hace injustamente, ¿no? Lo hace cometiendo una injusticia contra el otro. Por lo tanto, este hadith presenta una paradoja moral aquí, ¿no? Porque tanto el que asesina como el asesinado tienen la misma consecuencia, lo cual esta incongruencia es decir, tiene que salvarse, tiene que resolverse de alguna forma. Lo suyo es buscar una interpretación, ¿no? La interpretación bien es verificando el contexto en el que el mensajero dijo esto, si es que se está refiriendo a cualesquiera dos musulmanes, que es tal cual como aparece aquí en este hadith, ida, es decir, un sí condicional que es generalizado, y no especifica si se refiere a cuando se está cometiendo una justicia o una injusticia. Entonces aquí no se puede resolver la paradoja. Si no se encuentra una interpretación de este hadith, lo rechazamos. ¿Por qué? Porque no solamente aquí hay una paradoja lógica, y es que cómo es que actos totalmente diferentes, es decir, asesinar y ser asesinado,
tiene la misma consecuencia, a pesar de la explicación de que porque el otro estaba pendiente de asesinar a su compañero. Pero ¿qué pasa si la acción es empezada por el primero y no por el segundo, y que el segundo se estaba defendiendo? Entonces, como eso no está recogido en el hadith, entonces no se puede solventar la contradicción, ¿no? O la incongruencia, o la paradoja. Además, si tenemos aquí una ley coránica, no solamente hadices, sino una ley coránica que nos dice en la Zora 49, en la Zora del Hujurat, a la ley 9, voy a ver si todo va bien de momento en la transmisión. Vale. Efectivamente, al Hujurat 49, que sea la Zora 49, a la ley 9, dice: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى الله إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. Es decir, según la traducción de Asad, dice, Muhammad Asad dice: así pues, si dos grupos de creyentes luchan entre sí, reconciliadles. Pero si luego uno de los dos insiste en actuar injustamente con el otro, combatid a aquella que actúa injustamente, hasta que vuelva al mandamiento de Dios. Y si vuelven, entonces, es decir, si cesan, entonces reconciliadles con justicia y sed equitativos, pues realmente Dios ama a los que obran con equidad. En esta ley ya, todos los principios de justicia, de reconciliación, de consecuencias totalmente concordantes y congruentes, contradicen el hadith anterior, que condena a uno y al otro también, ¿no? A pesar de que uno asesina, el otro es asesinado. Este tipo de hadith se llama el hadith al-mu'allal, el hadith al-mu'allal, es decir, el hadith que tiene una serie de paradojas que necesitan ser interpretadas. Y al final, este tipo de hadiths, que sus recompiladores dicen que cumple con la cadena de transmisión, con los requisitos de la cadena de transmisión, decimos que este hadith será sahih, pero rechazado. Rechazado porque no hemos encontrado una interpretación posible. Entonces, cuando se puede encontrar una interpretación, ya sea mediante el contexto, volviendo a las biografías, a otros hadiths y demás, entonces la interpretamos. Si vemos que no puede ser interpretable y no se puede salvar esa incongruencia, entonces lo rechazamos, ¿vale? Y ese es el hadith al-mu'allal. Vale. Bien. A ver, aquí hay otras personas que quieren entrar en el... Vale, bien. A ver si se entendió. Oh. Vale. Entonces, si no... Si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues nada, continuamos entonces a... Vale. Vale. Bien, pues nada, entonces continuamos con el siguiente tipo de hadith. El siguiente tipo de hadith se llama al hadith al-mudtarib. Al-hadith al-mudtarib, con dad. A ver, está lento esto ahora. Bien. Bien. El hadith al-mudtarib, a diferencia de al-mu'allal, que tienen similitudes entre ellos, fíjate que el mu'allal o el shad o el mudtarib tienen determinadas similitudes en cuanto a que presentan problemáticas dentro del contenido. Solamente los salva los matices de los que hemos hablado, ¿no? En este caso, el mudtarib y el mu'allal, ambos pueden llegar a ser, si no se resuelven, pueden llegar a ser shadh, ¿vale? Es decir, que tienen problemas en el contenido y por eso se rechazan. Vamos a definir lo que es el mudtarib. El mudtarib es cuando un hadith contiene una serie de expresiones o conceptos, términos, es decir, una serie de conceptos
que van en contra de los principios de la creencia o que se repiten en otras versiones de una forma diferente, que no concuerdan, ¿vale? El mismo hadith se repite en otros lugares, pero con una forma que es diferente, pero diferente de forma enfrentada, ¿no? Que dice lo contrario, ¿vale? Que no es concordante, que marca la diferencia entre ellos. O cuando se verifica que hay conceptos añadidos al hadith, ¿vale? Conceptos añadidos al hadith. Que esto tiene que ver con el siguiente tipo de hadith que vamos a ver a continuación. Entonces, el Muttarib, digamos, es un hadith desequilibrado. ¿Por qué? Porque en su contenido contiene conceptos que violan, por ejemplo, un principio, o conceptos que en otros hadithes, o en otras cadenas, el mismo hadith está expresado de una forma tan diferente que es imposible decir que ambos hadithes se asemejan en sentido o en significado, ¿vale? Cuando decimos que no se pueden esos hadithes asemejarse en sentido y significado, a pesar de que están contados de una forma parecida, pero debido a que esos conceptos que están introducidos en uno de esos hadithes, resulta que refleja una cosa que contradice el otro hadith, o que el concepto en sí viola un principio. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver este ejemplo de aquí. Este es un hadith que está en Sahih Muslim. Dice: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, es decir, un hombre vino hacia el mensajero, la pasea con él, فسأله عن جارية له قال, y le preguntó sobre una esclava que tenía, y dijo, una esclava joven, ¿no? Jariya. Le dijo, قال, قلت يا رسول الله أفلا أعتقها, dice, ¿acaso debo liberarla? Le dice este señor al mensajero, este hombre le dice al mensajero, ¿acaso debo liberarla? قال, es decir, el mensajero, أتيني بها, tráemela. Luego continúa el hadith, dice, فأتاه بها فقال لها, y se la trajo y le dijo, أين الله, ¿dónde está Allah? Bien. Continúa el hadith, pero estoy subrayando el dónde está Allah porque es donde está el problema del hadith, ¿no? Continúa el hadith, dice, قالت, es decir, dijo, في السماء, en el cielo. قال, من أنا, dijo, ¿quién soy yo? قالت, أنت رسول الله, tú eres el mensajero de Dios. قال, أعتقها فإنها مؤمنة. Es decir, entonces el mensajero dijo, libérala, pues es una creyente. Bien. Este hadith presenta un problema. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Ain Allah? ¿Dónde está Allah? Esta pregunta viola un principio de la creencia, del Tawhid. No se puede preguntar ¿dónde está Allah? Y no es posible que el mensajero pregunte a la gente ¿dónde está Allah? ¿Vale? No existe ningún lugar espacial, una dimensión espacial que pueda abarcar a Allah. Y eso es un principio del Tawhid, es un principio de la unicidad divina. En tanto que la pregunta en sí representa el problema del hadith, ¿vale? La pregunta en sí representa el problema del hadith. Bien, además de eso, en el propio Sahih Muslim encontramos que este hadith se repite de varias formas diferentes. Y fíjense, una de las formas es Man Rabbuk, es decir, en vez de ¿dónde está Allah? Significa ¿quién es tu Señor? Entonces ya no es la misma pregunta, ¿vale? Y dista mucho, ¿no? Entre una cosa y la otra. Entre el concepto de decir ¿dónde está Allah? Es un concepto que viola el concepto del Tawhid, con la idea de ¿quién es tu Señor? Entonces aquí sí sería válido el hadith. Entonces, faqalat Allah, y dijo, es decir, cuando le preguntó quién es Sarat ila sama, es decir, ¿dónde está Allah? Y señaló con su dedo al cielo. Y esto también, esta versión también viola el principio del Tawhid. Y con otra expresión, atashhadina an la ilaha illallah, dice, ¿acaso atestigo que no hay más divinidad que Allah? Por lo tanto, estamos aquí ante tres versiones, ¿no? Cuatro versiones. Una es ¿quién es Allah? ¿Dónde está Allah? Ella dijo en el cielo. La otra es ¿quién es tu Señor? Y ella dice Allah. La otra es ¿dónde está Allah? Y ella señala con su dedo, no lo dice, no habla, sino que señala con el dedo al cielo. Y otra versión es ¿acaso atestigo que no hay más divinidad que Allah? Por lo tanto,
por lo tanto, este hadith está recogido en cadenas que son sahih de diferentes formas y que una de esas formas o varias de esas formas, el concepto que trae viola uno de los principios. Por lo tanto, aquí hay varias razones por las que el hadith está desequilibrado, en tanto que hay varias versiones y esas versiones se contradicen entre sí, porque hay una versión que podríamos aceptar cuando es la que dice ¿quién es tu Señor? O la que dice ¿acaso atestiguas que no me tiene que Allah? Esa la podemos aceptar, pero hay dos versiones que no podemos aceptar, que es la que dice ¿dónde está Allah? Y dice el cielo, o la otra que dice ¿dónde está Allah? Y señala con su dedo el cielo. Este tipo de hadices los llamamos hadith muttarib, ¿vale? Hadith muttarib. Y además los estudios, si hacemos otro tipo de estudio, a ver, pues voy a parar aquí un segundito, perdón, aquí. Bien, aquí hay una pregunta, dice, Justin, no sé cómo es el nombre realmente, dice, pero no dice el Corán que el trono de Allah está sobre los cielos. Bien, vale, cierto. El trono es un término que supone que te refieres a dos conceptos que aparecen en el Corán, ¿vale? Dos términos que aparecen en el Corán. Voy a quitar aquí la diapositiva para que se... Vale. Entonces, cuando tú dices el término trono, que es lo que tú lees en una de las traducciones del Corán, hay varias aleyas que hablan del trono y utiliza dos términos diferentes. A veces utiliza el término arsh, que es considerado, también se puede traducir como trono, como el término kursi. Kursi. No voy a abrir aquí un debate sobre el análisis de las aleyas, solamente lo voy a resumir, pero si quieren, en otro momento lo tratamos con un lujo de detalle, ¿no? Traemos aleya a aleya una a una y la comparamos y las cruzamos. El trono es un término que no hace referencia a una silla. Bien, porque si hiciera referencia a una silla, estarían diciendo que Dios se sienta y que lo abarca su trono. Entonces, eso contradeciría todos los conceptos coránicos que hablan de que Allah es más grande de todas las cosas y que nada lo abarca. Y que ninguna vista puede abarcarlo y Él abarca todas las vistas. Es decir, si nos atrevemos a interpretar el concepto trono como una silla donde alguien se sienta, o sea, como un rey que se sienta en su silla, ¿no? Entonces la silla abarca a Dios, por lo tanto la silla tiene que ser más grande que Dios. Por lo tanto, Dios estaría limitado. Bien. Lo mismo decimos tanto con trono como silla. Pero las interpretaciones de esas aleyas, sobre todo por el contexto que las rodea, es que el trono es el dominio. Es decir, de hecho, las aleyas hablan de los cielos, la tierra y la creación, ¿no? Solamente tienes que leer lo que hay alrededor de ese concepto, las aleyas que hay alrededor. Y verás que está hablando de la creación y del poder divino. En tanto que el trono no es el concepto de un objeto que es enorme o pequeño, sino que es el dominio. Es decir, que el dominio le pertenece a Allah. Y cuando dice Istawa al-Arshi, es decir, se sentó en el trono, al-istiwa, aquí es una palabra que es polisémica y que presenta aproximadamente unos 23 significados. Es verdad que unos significados es sentarse, pero otro de los significados también es someter, es dominar, es hacerse con, ¿vale? Etcétera. Así que el término istiwa, que está acompañando esa aleya, tiene más de un significado. Cuando tenemos problemas polisémicas, nosotros tenemos dos referencias de interpretación. Una es que no viole los principios explícitos, como que Allah es omnipotente, omnipresente, ilimitado, es lo más grande, no tiene fin, nada lo abarca. Y el segundo criterio es el contexto de la oración, de las aleyas. Y las aleyas hablan de que Allah domina su creación, domina el cosmos, domina todos los universos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el término istiwa no es sentarse, es dominar.
o asentarse, es decir, en el sentido de dominar, y el término trono o silla no son objetos en los que Dios se sienta, hasha, sino que son conceptos que vienen a significar el dominio, ¿vale? La creación misma. La creación, es decir, que el trono de Allah es la creación de Allah, es los cielos y la tierra, el universo, los criaturas, todo es el trono de Allah, y Él tiene dominio sobre eso. No sé si con eso respondo a la pregunta. Bien, entonces, bien. Vamos a continuar entonces. ¿Sí? Bien. Pues continuamos. Voy a compartir otra vez la pantalla. Ahí está. Bien. Ok. Entonces, íbamos por este ejemplo, ¿no? El ejemplo que está en Sahih Muslim, que un hombre vino y habló de que tenía una esclava, y la esclava se le preguntó sobre dónde está Dios, cuando realmente el hadith correcto sería ¿quién es tu Señor? La versión más correcta dentro de estas varias versiones del hadith sería ¿quién es tu Señor? O la otra versión que diría ¿acaso atestiguas que no hay más divinidad que Allah? Entonces, aceptaríamos esta versión, es decir, ¿quién es tu Señor? O esta otra, ¿acaso, perdón, de aquí, desde aquí hasta aquí, ¿acaso atestiguas que no hay más divinidad que Allah? Las otras versiones no las podemos aceptar porque violan un principio. Entonces, decimos que el hadith es muttarib, ¿vale? Hadithun sahihun muttarib, es decir, es un hadith sahih, pero que es desequilibrado, ¿vale? Bien. Efectivamente. Vale, entonces, ¿se entendió lo que es muttarib? Claro, una buena pregunta que aparece. Cuando decimos, cuando aquí, a ver, la pregunta es sí, pero es como cuando suplicamos con las manos alzadas al cielo. Claro. Bien, el alzar las manos al cielo es más que una simbología. Simbología que indica que nos dirigimos a algo elevado. El elevado aquí no es elevado en tamaño, ni elevado respecto a un lugar, ni elevado en el sentido físico, sino es una simbología nuestra como humanos, ¿no? Como personas definidas en un cuerpo o en una especie de objeto limitado, y que tenemos una serie de simbologías que entendemos casi instintivamente. Y cuando elevamos las manos, es un símbolo de dirigirse hacia algo elevado. Y aquí es algo elevado en tanto su estatus, ¿no? Como divinidad, como omnipotente, omnisapiente, todopoderoso, es compasivo, es elevado en conocimiento, elevado en indulgencia, elevado en todo. Entonces es una de las simbologías que demuestran que se está dirigiendo hacia algo elevado. No es porque nos dirigimos al cielo porque hay un lugar ahí arriba, ¿no? Situado en una posición, un lugar donde esté Dios, Hasha, ¿no? Él es omnipresente, omnisapiente, ¿no? Ningún lugar puede abarcarlo. Y ninguna criatura suya, incluido el cosmos, puede abarcarlo, ¿no? Y eso se estudia en la Aqida, donde se sabe que Allah Azza wa Jal es omnipotente y no puede ser, la creación no lo puede contener, ¿no? Bien, vamos a
a continuar. Voy a compartir de nuevo. Ahí está, la pantalla. Bien. Nuestro siguiente hadith. Bueno, hay una cuestión aquí respecto al hadith al-Muttalib. Muchas veces, esto voy a incluso volver más atrás, aquí en este hadith, ¿no? Bueno, cuando dos musulmanes se encuentran, se enfrentan con sus dos espadas. Este tipo de hadices, muchas veces cuando nos encontramos con él, esto sobre todo pasa en las revisiones, ¿no? Esto pasa, este tipo de debates surge en las revisiones. Cuando encontramos este tipo de hadices, vemos que podemos hacer más de un análisis. ¿Bien? El primero es el que hicimos a priori, es decir, cuando leímos el contenido y analizamos el contenido, nos llama la atención que el hadith equipara tanto al que asesina como al que es asesinado, ¿no? Esto ya hay un iterado aquí, hay una cosa desequilibrada, ¿no? Luego, además, hicimos otro análisis, que es que vimos que en otros hadiths existe otra versión, y además, uno de los análisis más sólidos es que vimos que hay una ley coránica que presenta una versión totalmente diferente del concepto de justicia cuando hay un enfrentamiento entre dos, ¿no? Pero luego hay otro tipo de análisis, y es cuando revisamos las cadenas y de dónde viene. Pues resulta que este hadith realmente es uno de los sahaba. Bueno, este hadith realmente, cuando se recoge después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues unos 30 años después, no, perdón, 20 y pico años después. Hay un enfrentamiento, la batalla de Siffin, y uno de los que iba a combatir del lado de Ali, ustedes saben que la batalla de Siffin enfrentó a los musulmanes entre ellos. Por un lado estaba los sahaba que estaban con Ali y por otro que estaban con Muawiyah. Bueno, pues en esta batalla uno de los que estaba en Medina se iba a combatir con Ali, no contra Muawiyah. En medio de camino se encontró con otro hombre contemporáneo que también vio al profeta en su momento, pero que se llamaba Abu Bakr, no Abu Bakr, sino Abu Bakr, ¿vale? Por si quieren buscar sobre él. Y le dice, ¿a dónde vas? ¿No? Le dice, voy a combatir al lado de Amir al-Mu'min, voy a combatir al lado del Amir de los creyentes, de Ali ibn Abi Talib, pidiendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Claro, hay que saber quién es Abu Bakr. Es que Abu Bakr era antes un esclavo de la familia o del clan Omeya. Por lo tanto, estaba alineado políticamente con Muawiyah ibn Abi Sufyan, que es el que se enfrenta a Ali. Entonces le dice Abu Bakr a este señor, este sahabe, ¿acaso no sabes que el mensajero dijo, ¿no? Que cuando dos musulmanes se encuentran espada contra espada, tanto el que asesina como el que ha asesinado entran al fuego? Este es el origen, pero claro, esto es una revisión histórica, ¿no? Este es el origen del hadith. Pero luego, el hadith no es atribuido a Abu Bakr, sino que se atribuye a otros, como Abu Huraira y demás, que realmente no fueron quienes lo dijeron, ¿no? ¿Y cuándo sucede esto? Pues sucedería más tarde, ¿vale? Se recuperaría más tarde esa atribución, no a Abu Bakr, porque se sabe quién es Abu Bakr, por lo tanto, si lo dijera Abu Bakr, el hadith ya no valdría de por sí, sino que lo atribuyen a otros compañeros para que así suceda. Todo esto se puede revisar y se puede comprobar perfectamente sin problemas. Entonces, da igual el tipo de revisión que haces para saber el origen del comentario, vas a encontrar que el hadith, desde que tú detectas una incongruencia, da igual qué revisión haces, la incongruencia se queda justificada, que efectivamente esto contradice los principios, ¿no? Y puedes encontrar incongruencia en las leyes del Corán, puedes encontrar la incongruencia con otros hadiths, puedes encontrar la incongruencia desde el punto de vista lógico o desde el punto de vista histórico, ¿no? Cuando revisamos las vidas de cada una de las personas que han relatado de una forma u otra. Bien, también hay otra cuestión, ¿no? Y es que en el Sahih Muslim, por ejemplo,
no todo lo que... A veces, bueno, esto a lo mejor puede escandalizar a alguien, ¿no? Pero para los que se dedican a la revisión del hadith no, es de lo más normal, ¿no? La versión que tenemos entre nuestras manos del Sahih Muslim obviamente no es la original que escribió Muslim con sus propias manos, sino es una copia de una copia y así. Pues a veces en las copias el copista a veces pone un término diferente del hadith, que no concuerda. Y esto se verifica cuando luego se compara con otras versiones, ¿no? Del Sahih Muslim también. Y se ve que hay una versión, y esto, por ejemplo, el Imam al-Bayhaqi decía que esta parte no estaba en la edición original. Y eso se puede leer en las obras del Imam al-Bayhaqi, ¿no? Que también es otro muhaddith, que es posterior, obviamente, al Imam Muslim, ¿no? Bien, así que es decir que puede haber muchas razones por las que el hadith se altera de una forma u otra. Vamos a continuar, entonces, vamos a ver si hay alguna... bien, entonces el siguiente hadith, o tipo de hadith, dijimos que es el muttarib, vale, el siguiente, al-mudraj. Bien, el hadith al-mudraj, también puede haber hadiths sahih que son mudraj, sí, también puede haber hadiths que son sahih, pero que en verdad son mudraj. Ahora vamos a explicar lo que significa el hadith al-mudraj. Bien, cuando el hadith es transmitido y en el proceso de recopilación, da igual en qué etapa de la cadena, se añade un contenido inconscientemente. Ahora explico un ejemplo, ¿no? Esto se debe tanto al que registra, tanto al que acopia el hadith de su maestro cuando le relata en una sesión, en una charla, una lección, como al que transmite, ¿vale? Que introduce una expresión que no pertenece al hadith original, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Vale, sí, el hadith del shirk. Hay un hadith que está en Sahih Bukhari que dice que el día del juicio Allah subhanahu wa ta'ala cogerá a personas que le han asociado y les pregunta y les dirá si ahora que sabéis esto, ¿no? Si os otorgase todo el mundo y lo que hay en él y sus riquezas, ¿lo entregaríais, es decir, lo sacrificaríais por Dios? Dicen que sí. Entonces Dios responde: yo os he pedido algo muchísimo más simple que eso, y es no asociarme, y me habéis asociado. Bien. En este hadith tiene una parte añadida después, y esta parte añadida es cuando al-Zuhri, que es el que transmite el hadith de los tabi'in, de la siguiente generación después de los sahaba, añade de que min sulbi, es decir, estando vosotros es decir, Allah os ha pedido que no le asociéis nada. Y al-Zuhri dice que eso, es decir, cuando Allah pide eso, es cuando el ser humano todavía estaba sin nacer todavía. Es decir, que como que mientras Fisulbi significa literalmente que todavía era un esperma, ¿vale? Cuando todavía erais un esperma o un óvulo, ¿vale? Cuando todavía erais un óvulo, Dios os pidió que no le asociaseis nada. Y el caso de Zuhri, yo aquí lo pongo como ejemplo, porque como en muchísimos hadiths de Zuhri, él añade partes en el hadith, bien conscientemente o bien inconscientemente. Por ejemplo, muchas veces el que recopila, el que escucha del Zuhri, no sabe diferenciar cuándo termina el hadith y se acabó, y al final lo que añade Zuhri es solamente su opinión, ¿vale? O cuando realmente eso está incluido en el hadith. Porque la forma, el estilo en el que Zuhri transmite muchas veces añade inmediatamente sin poner una pausa o sin poner una parada o decir que
yo opino o yo digo, sino que enlaza sus palabras de su opinión con el hadith que acaba de transmitir, ya sea adelante o después, o incluso en medio, en algunas reflexiones que pone en medio y añade. Entonces, aquellos que recopilan del Zuhri muchas veces recopilan tipos de hadiths que tienen una parte añadida, ¿no?, dentro del hadith. Y esa parte añadida se llama el hadith al-mudraj, es decir, el mudraj significa introducir, es decir, que tiene introducido algo dentro que no pertenece al hadith original. Bien, y también el Bayhaqi cuando hace una revisión, tanto o incluso el propio Imam al-Nawawi, ¿no? El propio Imam al-Nawawi, ¿qué digo? Hasta el Ibn Hajar al-Asqalani, que es uno de los grandes recopiladores del hadith, de hecho, en los que estudian las ciencias del hadith, cada vez que lee un libro, ya sea de etimología, ya sea de biografía, y dice Sheikh al-Islam, el Sheikh del Islam, se da por entendido que está hablando de Ibn Hajar al-Asqalani, es decir, digamos, como una de las personas más reconocidas en la época clásica de los recopiladores del hadith y revisionistas, aquí que han revisado. Entonces decía que Ibn Hajar al-Asqalani, en sus revisiones, puntualiza, ¿no? Enfatiza este tipo de cosas. Dice, oye, que hay casos en el que se introduce dentro del hadith sahih una parte del hadith que no le pertenece y utiliza sobre todo el caso de az-Zuhri. Si alguien sabe árabe y tiene la enciclopedia de Ibn Hajar al-Asqalani, ¿no? Fath al-Bari, sobre todo, Fath al-Bari, fi Sharh al-Bukhari. El Fath al-Bari es la obra de Ibn Hajar al-Asqalani que explica Sahih Bukhari, y si pone solamente Idraj al-Zuhri, es decir, las introducciones del Zuhri, le van a salir una cantidad de hadices tremendas donde el Zuhri hace añadiduras, cosas que se añaden. Y que las razones por las que le añade son reflexiones propias o opiniones propias, pero el que recopila no sabe diferenciar entre una y otra porque no lo deja entender. Bien, pues este tipo de hadices se llama el hadith al-mudraj. Y entonces la pregunta es, un hadith mudraj, ¿qué se hace con él? Bien, se busca una cadena alternativa. Se busca una cadena alternativa. Si vemos que las otras cadenas tienen un parecido en cuanto a contenido y solventa el problema de aquellas cosas que se añaden, y además se demuestra que esa cosa está añadida, entonces decimos que este es un hadith sahih, pero es mudraj. Pero si no encontramos ningún otro hadith y se demuestra que ese hadith tiene una cosa añadida, entonces, a pesar de que el hadith sea sahih, lo rechazamos porque realmente no sabemos hasta qué punto se le ha añadido. Pero si encontramos otros hadiths que sí contienen, es decir, otras cadenas que tienen el mismo hadith sin esa cosa que se añade, pues diríamos que cogemos del otro hadith y dejamos este de lado. ¿Vale? Más o menos este sería el hadith al-mudraj. Bien. No sé si se entendió lo que es el hadith al-mudraj. Espero que sí, porque tampoco era... No. El hadith al-maqlub es cuando hay una sustitución. Bien. El hadith al-maqlub es una sustitución. No hay una añadidura, o sea, no se está añadiendo algo nuevo. El mudraj es cuando se añade al hadith algo. El maqlub es cuando se sustituye, ¿vale?, una cadena por otra. Por ejemplo, el ejemplo que dije creo que ayer o antes de ayer, es que esta persona, este muhaddith que estaba transmitiendo un hadith, dio una cadena, ¿no? Por ejemplo, yo dije, si no me equivoco, Sufyan no, utilicé la cadena de Anas, ¿no? Da una cadena, se calla una pausa, luego pone una reflexión, y en esa reflexión el que recoge la cadena con esa reflexión, que la reflexión no es el hadith que quiso transmitir. Aquí se llama una sustitución, es decir, el que recopila el hadith ha recopilado una cadena que transmite un hadith que no es el que quiere decir el otro. Solamente es una reflexión, ¿vale? No es el hadith. Mientras que al-mudraj es el hadith, la cadena con el hadith, pero que dentro de ese hadith hay una cosa añadida, ¿vale? Efectivamente, exacto. Ese es el ejemplo
el ejemplo que dimos ayer. Entonces, la diferencia entre el mudraj y el maqlub es que el maqlub hay una sustitución completa, o bien de una cadena o bien de un hadith, mientras que al mudraj hay un aditivo, ¿no? Si me permite decir, hay un aditivo al hadith que no le pertenece. Está el hadith más una expresión o un concepto que no le pertenecen, ¿vale? Que bien podrían ser una opinión o una reflexión del que transmite, pero que no pone o no enfatiza o no aclara de que es su opinión. Entonces el que recoge el hadith, la recoge incluida dentro del hadith, ¿bien? Ya sea al principio, en medio o al final. Entonces ese sería el hadith al-mudraj. Y eso es lo que diferencia de al-maqlub, que es una sustitución de la cadena, ¿bien? Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, pues mientras tanto, si no hay una pregunta, mira, hacemos un breve resumen de lo que hemos dado hoy. Empezamos por el hadith al-mu'allal, es el que presenta paradojas o contradicciones que necesitan ser interpretadas. Si no se encuentra interpretación, entonces se anula el hadith o se rechaza, a pesar de que la cadena, según el recopilador, sea válida. Luego tenemos al muttarib, es cuando en el hadith hay una serie de conceptos, ¿vale? O expresiones que, bueno, que violan un principio o que en otros hadices que se repiten de la misma forma, pero que debido precisamente a que el concepto no se repite en otros hadices y ese concepto ofrece un enfrentamiento con los otros hadices, también diríamos que es un hadith muttarib, ¿vale? Es un hadith muttarib. La misma solución, es decir, el hadith muttarib se busca siempre resolverlo con otro hadith que no presente ese concepto, ¿vale? Que no se presente ese concepto que trae problemas, ¿vale? Y si no se encuentra, pues se rechaza el hadith, ¿vale? Si no se encuentra otra cadena con el mismo hadith que no incluye ese concepto que es problemático, entonces también rechazamos. El mudraj es cuando se añade, ¿no? Tenemos todo correcto, la cadena de transmisión, pero que el hadith que se está transmitiendo tiene una expresión, una frase que está añadida y que no pertenece al hadith. Y esto sucede por varias razones, ¿no? Sobre todo el problema suele ser entre el que transmite y el que recopila, que digamos que no es lo suficientemente explícito para diferenciar cuándo termina el hadith y cuándo se está introduciendo la opinión del que transmite. Y nada más, yo creo que nos quedan todavía pues, 2 sesiones más y efectivamente creo que me va a dar tiempo, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta, pues nada, finalizamos la sesión de hoy. Vale, pues visto que no hay preguntas, pues nada, cerramos esta sesión y inshallah mañana seguiremos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.